Vamos a mirar construcción de una tabla de frecuencias para datos sin agrupar. En este video se va a hacer un resumen de todo el proceso que se debe llevar a cabo para construir una tabla de frecuencias para datos sin agrupar. Tenemos lo siguiente: se encuestó a 20 estudiantes. Una de las preguntas que se les hizo fue: ¿cuántos hermanos tiene usted? Las 20 respuestas que dieron los 20 estudiantes a esta pregunta fueron 2, 1, 3, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 3, 2. Si contamos, deben haber 20 respuestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para facilitar el proceso, lo primero que deberíamos hacer sería ordenar los datos de menor a mayor. Comenzamos con el 0. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 veces el 0. Aquí está, 4 veces el 0. Seguimos con el 1. El 1 aquí aparece 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá debe estar 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con el 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Terminamos con el 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Debemos tener 20 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta tabla de frecuencias se va a construir en torno a las 20 respuestas que dieron a la pregunta ¿cuántos hermanos tiene usted? Aquí la variable que se va a trabajar, vamos a llamarla X. X, que representa los datos, X va a representar el número de hermanos que una persona tiene. Entonces podemos decir que X es igual al número de hermanos. 1 significa que una persona pues tiene un hermano. Si X es igual a 2, significa que una persona tiene 2 hermanos. Si X es igual a 3, significa que una persona tiene 3 hermanos. Si X es igual a 0, significa que esa persona no tiene hermanos, que significaría que es hijo único. Aquí tenemos nuestros 20 datos. Estos datos están ordenados de menor a mayor. La variable que se va a trabajar aquí se la representa con X, que va a representar el dato. Y X significa el número de hermanos que una persona tiene. Esta tabla de frecuencias es completa. O sea, aquí tenemos dato, aquí tenemos la frecuencia absoluta o simplemente llamada frecuencia. Aquí la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada. Aquí la frecuencia relativa en dos opciones. Se puede escribir en forma de fraccionario o en forma de decimal. Aquí tenemos la frecuencia relativa en porcentaje. Acá tenemos la frecuencia relativa acumulada en fracción y en forma de decimal. Y aquí la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. En el fondo solamente va a haber 4 tipos de frecuencia, que sería la frecuencia absoluta, o también llamada simplemente frecuencia, la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esta tabla está totalmente vacía. Para llenar esta tabla solamente voy a indicar qué operación se hace y las operaciones las voy a hacer mentalmente. Bueno, entonces dato. Cuando escribimos XY, ese número pequeñito aquí que se escribe se llama un subíndice. Y en matemáticas un subíndice indica orden. Entonces X1 significaría el primer valor de X. X2 el segundo valor de X. X3 el tercer valor de X. X4 el cuarto valor de X. Aquí como X va a representar un dato, entonces este sería el valor del primer dato. X2 el valor del segundo dato. X3 el valor del tercer dato. X4 el valor del cuarto dato. Y aquí se lee XY y varía desde 1 hacia adelante, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Cuál es el primer dato? Pues 0. Listo, entonces aquí colocamos un 0. ¿Cuál es el segundo dato? 1. ¿Cuál es el tercer dato? Sería 2. ¿Y cuál es el cuarto dato? Sería 3. Ahora, ¿qué es la frecuencia? Simplemente se le llama frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Se lo simboliza con una F minúscula. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces se repite el 0? 1, 2, 3, 4 veces. Entonces aquí tenemos 4. ¿Cuántas veces se repite el número 1 o el dato 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí las veces que se repite el 1 son 8 veces.
¿Cuántas veces se repite el dato 2? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Entonces aquí vamos a escribir 5. ¿Y cuántas veces se repite el dato 3? Entonces sería 1, 2, 3 veces. 3 veces. Lo más sencillo sería simplemente la frecuencia. Entonces la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. En esta última fila vamos a colocar los totales de sumar los valores colocados en las columnas. Por ejemplo, aquí tendríamos que sumar todos estos y aquí vamos a colocar el resultado. Aquí vamos a sumar 4 más 8, 12. 12 más 5, 17. 17 más 5, 20. Entonces aquí escribimos 20. Este debe ser el total de datos. Y como tengo 20 datos, aquí debe aparecer 20. Si este número no coincide con el número total de datos, hay un error. El número de datos se lo simboliza con una n. A partir de este momento no necesitamos ya esta información, porque toda esta información ha sido ordenada y ha sido resumida en esta primera parte de la tabla. Aquí están los datos, que solamente hay 4 datos, el dato 0, el dato 1, el dato 2, el dato 3. Y aquí están las veces que se repite cada dato. Y aquí está el total de datos que tengo. Ahí está resumido todos los datos que teníamos. La frecuencia, simplemente se le llama frecuencia. Entonces, también existe algo que se llama la frecuencia acumulada. La palabra acumulada hace referencia a acumulación, que es decir que se va a ir sumando, se va a ir reuniendo, se va a ir acumulando. Entonces, la frecuencia acumulada lo que me va a ir es sumando los datos hasta cierto punto. Por ejemplo, hasta aquí yo debería sumar estos datos de aquí. Entonces, solo tengo el 4, aquí lo pasaría el 4. Siempre va a ocurrir en todas las tablas de frecuencia que este primer dato se lo va a copiar y pegar acá. Siempre va a ser el mismo. Porque este dato corresponde a la suma de todos los datos de acá. Entonces, como hasta aquí tengo un dato, pues solo este se lo copia y se lo pega. Pues no tiene con quién sumarse. A partir de aquí sí hay que sumar. Por ejemplo, esto sumamos 8 más 4 sería 12. Y corresponde a la suma esta. El número que va aquí se obtiene de sumar estos 3. Entonces sería hasta aquí tengo 8 y 4, 12 y 5 serían 17. El número que va aquí corresponde a sumar estos 4 números. 8 y 4, 12 y 5, 17 y 3, 20. Si yo hago bien las cosas, este 20 debe aparecer acá. Porque este 20 corresponde a sumar todos estos datos y este 20 corresponde a sumar los datos hasta aquí. O sea, todos tienen que dar lo mismo. Aquí no se debe sumar. Vamos también recordando, por ejemplo, ¿qué significa x sub 1? El valor del primer dato. ¿Qué es x sub 2? El valor del segundo dato, que en este caso es 1. ¿Qué es x sub 3? El valor del tercer dato, que en este caso es 2. X sub 4 es el valor del cuarto dato, que en este caso es 3. ¿Y qué representa este? Pues que las personas tienen 3 hermanos. ¿Qué representa este? Que pues que la persona respondió que tenía 2 hermanos. Esto significa que tiene un hermano, esto significa que no tiene hermanos, que son hijos únicos. Listo. F sub 1 significa la frecuencia del primer dato. F sub 2 la frecuencia del segundo dato. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces que se repite el dato. F sub 3 la frecuencia del tercer dato. F sub 4 la frecuencia del cuarto dato. Por ejemplo, aquí diría F sub 2 es igual a 8. Quiere decir que la frecuencia del segundo dato es 8. Quiere decir que el número de veces que se repite el segundo dato es 8. ¿Cuál es el segundo dato? El segundo dato es 1. Significa todo esto, estas dos partes, significa que 8 personas contestaron que tenían ya un hermano. Eso significaría. Por ejemplo aquí, F sub 3 es el número de veces que se repite el tercer dato. El tercer dato se repite 5 veces. ¿Cuál es el tercer dato? 2. El tercer dato es 2. ¿Qué significa el tercer dato? Que las personas tienen 2 hermanos. ¿Qué significa esto? Que 5 personas respondieron que tenían ya 2 hermanos. Esta de acá se llama frecuencia acumulada. Acumulada quiere decir que va a ir sumando. Esto sería la frecuencia acumulada hasta el primer dato. Esto sería la frecuencia acumulada hasta el segundo dato. La frecuencia acumulada o la suma de las frecuencias, hasta el tercer dato. Esta es la frecuencia acumulada o la suma de las frecuencias hasta el cuarto dato. Si yo preguntara, ¿cuál es la frecuencia acumulada del segundo dato? Entonces, frecuencia acumulada es F mayúscula. Del segundo dato, 1, 2, es esta, es 12. ¿Cuál es la frecuencia del segundo dato? Si yo digo simplemente frecuencia, no es acumulada, o sea, es aquí.
Si yo digo del segundo dato, sería esta. Entonces sería 8. ¿Listo? Si yo digo cuál es el tercer dato, entonces el tercer dato sería datos, es aquí. Tercer dato, 1, 2, 3, es x sub 3, sería 2. ¿Qué representa este 12, por ejemplo? Significaría que 12 veces, o sea, 12 personas han contestado que tienen ya un hermano o menos, o sea, o cero. Por ejemplo, ¿qué significa este 17? Este 17 significa, como es del tercer dato, significa que 17 personas han contestado que tienen 2, 1 o 0 hermanos, que serían estas las personas que han contestado. 5 personas contestaron esto, 8 contestaron esto, 4 contestaron esto, por lo tanto estas suman 17 personas. O sea, significaría que 17 personas tienen 2 hermanos, un hermano o menos. Entonces yo puedo decir de los encuestados, 17 personas tienen 2 hermanos o menos. Si les gustó el video, pues denle me gusta y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo en la descripción del video les dejo 2 enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.